primavera. Los días en el mundo duran igual que la noche y nuestro Kaiwazun no va a durar más de 1 hora. Si nos estás viendo es porque eres suscriptor y tienes nuestra autorización para espiarnos. Vamos a repasar la semana. Esta vez vamos a volver al orden cronológico y empezamos los lunes con Alejandra Ruiz León. ¿Cómo estás, Ale? Hola, hola a todos. Bien. Este lunes voy a hablar sobre los long haulers, que se llama ahora, que es la gente que tiene coronavirus durante meses. Ajá. Entonces, no hay, o sea, hay como muchos casos, pero no es algo que se ha estudiado ni que se comenta mucho. Hay un par de médicos o periodistas que tipo se han centrado solo en este tema y es interesante. Y hay otro punto también, o sea, relacionándolo a lo que está pasando, es que algunas personas que han tenido el coronavirus por meses se han puesto la vacuna y como que se les ha ido los síntomas. Entonces no saben si es como que algo, efecto placebo mental, si tiene que ver con la vacuna en sí, nadie sabe, ¿no? Pero bueno, un poco esta idea de que también hay personas que tienen la enfermedad por meses, ¿no? Porque casi todos decimos, bueno, 2 semanas y ya está, ¿no? Cuando realmente mucha gente lo tiene por meses o mucha gente se le complica, ¿no? Entonces, incluso después de un año seguimos descubriendo nuevas formas de llevar el coronavirus, ¿no? Cuando a Natalia Sobrevilla le toque hablar sobre su domingo, seguramente va a complementar lo que acabas de decir. Ah, ok. No, pero lo digo ahora porque viene a cuento. Cuando a mí me dio coronavirus hace un año, tuve 2 semanas de fiebre intensa, 10 días terribles, de ahí mejoré, pero me duró 3 meses la enfermedad. Exacto. Y la verdad que fue bien pesado. Escribí sobre eso ahora justo para el domingo. No quería Perfecto. spoilearte, pero mejor que lo digas tú. Bueno, así continúa, sí, o sea, es algo que como que no conocemos mucho, ¿no? O sea, realmente no son casos que se hayan estudiado y bueno, en general, ¿no? O sea, recién vamos hablando un poco de eso, pero creo que es bueno porque si la gente sí lo tiene durante semanas, también puede decir, bueno, ok, esto pasa también. Sí, a mí como me pasó todo el comienzo, no había nada de información, no se sabía nada y yo no podía respirar, o sea, así, y no me entraba el aire y a mí me había dado en marzo y era mayo. Ujú. Y seguía, me fui al hospital y me dijeron, mira, no hay nada que hacer, Es lo así que mismo, pasa de regreso. sí, Y se eso me es. pasó. Y ahora sí ya estoy perfecta. Después de más o menos junio, por ahí ya estuve bien. ¿Cómo se llama? ¿Cuál Sí, es el long término? haulers, sí. Acá Como simplemente le dicen long COVID. Ah, ok, Long acá es COVID. long haulers, sí. Creo que en español no he escuchado el término tampoco, no sé, voy a buscar si alguien ha Y yo escrito lo he en llamado español. COVID largo. Sí, es como pacientes largos, ¿no? Algo así. Piñazas. Sí, COVID Piña. extendido. Oye, Sí, COVID. Ale, pero no existe un nombre de eso en español. ¿No conoces un nombre de eso en español? No conozco, como te digo, no he leído mucho tampoco. O sea, he leído hay como justo 2 o 3 periodistas que se han obsesionado con ese tema y han entrevistado a un montón de gente, pero siempre ha sido en inglés. Entonces no he visto en español, pero fácil está por algún sitio, ¿no? Voy a buscar. Proponer un nombre ya sería valioso. Eso es lo que te iba a decir. El hecho de que tu columna ya bautice a esta Voy a variedad de buscar, COVID sí. sería valioso. Ok. Buenísimo. Gracias, Ale. Martes, Gracias. Alberto de Belaunde, con una camisa tan florida. Es el Día Internacional de la Felicidad, además. Entonces, Sí. ¿De verdad? así es. Es por Sentía la que mi camisa primavera. tenía que expresarlo. Pensé que ibas a decir, es el Día Internacional de Alberto Vela. También. Porque el Día de la Felicidad, Internacional de la Felicidad, lo hicieron por Alberto Launde. Claro. Es el Día Internacional de la Felicidad de Alberto de Belaunde también. También, es verdad. Bueno, todavía no tengo tema. Estoy contento con la reacción que tuvo la columna esta semana. He recibido muchos comentarios y me ha gustado como explorar esa temática más personal que el discurso más político y tal, ¿no? Que todo el mundo lo está haciendo estos días electorales, ¿no? Entonces, pero todavía no sé, fácil si termino hablando de las elecciones porque es un poco
inevitable, o es bien difícil de escapar de eso en estos días, pero veremos qué va saliendo. Dante, te hace una Mañana, sugerencia en el mañana chat. mientras tomo agua, le daré vueltas. Ahí, Yo Dante, tenía una pregunta, pero... Ah, bueno, Dante, creo, no sé. Ah, o sea, una pregunta, no tienes que escribir de esta, Alberta, pero tenía una pregunta, el otro día dije, se lo va a hacer Alberto en el Caiguazú. Ahora me bloquean, no, mentira. Tipo, ¿qué pasa con todos esos congresistas que nadie conoce? O sea, porque a veces yo busco, por ejemplo, ¿quién es el congresista de tal región? Y nunca he escuchado de esa persona, ¿no? O sea, entonces, ¿qué onda? No? Lo que suele suceder, pero es curioso, porque, por ejemplo, en el Congreso anterior somos 4 los repitentes, digamos, los sobrevivientes del Congreso disuelto, ¿no? Gino y yo, por Lima, pero también hay 2 colegas, uno de San Martín y uno de Piura, que te aseguro que si te pongo una foto de ellos, no tienes idea que son congresistas. Ujú. Pero claro, porque no tienen, o sea, lo que suele pasar con los congresistas de Lima es que somos más mediáticos, y no solo más mediáticos, sino que las noticias son limeñocéntricas, ¿no? Entonces terminas teniendo como Ujú. una presencia mucho más fuerte en los medios de comunicación. Pero digamos, ellos fueron reelegidos, ¿no? Entonces, en su zona, por lo menos sí son manchados, ¿no? Pero claro, es otro tipo de presencia política. Pero claro, también hay los que ni siquiera los conocen en sus regiones, ¿no? Una clásica cuando se permitía la reelección eran los congresistas que luego de haber sido congresistas, no sé, de Piura o de Puno o de Cusco, postulaban a la reelección pero por Lima, porque sabían pues que sus pueblos ya no los querían, ¿no? Porque habían estado absolutamente ausentes. Silencio. ¿Alguien tiene algo que acotar? No, que hablando de eso, yo he visto una nota en no sé qué noticiario de esta candidata, precisamente del partido de López Aliaga, que pretende ser, es la número 2 por Pasco, la dosa por Pasco, y no conoce Pasco. No solamente no conoce Pasco, sino que no tiene idea de Pasco. Y hace el ridículo. Y lo que es así como ya, como siempre, rizar el rizo del absurdo, es que parece como que la mujer se ufanase de no conocer Pasco, ¿me entiendes? Hace de esa mofa un motivo de campaña, digamos, ¿no? Y no conoce Pasco, no tiene la menor idea, no se lo han visto. O sea, yo me quedé impresionado con esa vaina. Y es el número 2. Es la falta de representatividad, pero ya llevada al absurdo. Claro. Es como otra forma de delincuencia en las listas. O sea, así como hay delincuentes en las listas que son lo que fuera que hay, acusados de todo pelaje, también hay ese otro tipo de delincuencia, que es la estafa. Estás queriendo representar a un lugar que claramente no representas en ningún sentido, ¿no? Eso a mí me parece indignantísimo. O sea, Bueno, así era el Congreso antes también, ¿no? Sí, buena parte del siglo XIX y parte del XX eras representante de Apurímac y o sea, ni siquiera, bueno, en algunos casos eran grandes terratenientes, pero en otros era gente que no conocía y nunca iba a Apurímac, y ¿no? no, yo creo que Natalia puede opinar al respecto. Ella sabe, O sea, conoce en bien. realidad se está rescatando una tradición republicana, Natalia. Ujú. Bueno, yo escribí un artículo justamente sobre unas elecciones del Congreso en 1860 por la Diputación de Quispicanchis y todo el teje y maneje de cómo se hicieron esas elecciones. El candidato nunca fue y tenía la gente que le manejaba toda la elección y eran todos una organización clientelista, ¿no? Así que yo estoy hace muchos años tratando de hacer trabajos históricos sobre las elecciones al Congreso. Y ahí lo que dices tú, que son representantes que no conocen, que no van, pero también hay otros que son una familia, por ejemplo, que los Terry, por ejemplo, que en una cierta región de Ancash representaban durante, no sé, 45 años, siempre uno de la familia era el representante. O sea que es un poco lo opuesto, pero también hay toda una... Lo que pasa es que no se conoce mucho todavía de la historia congresal del 19, es bastante diversa. Pero es un poco como, no sé si se acuerdan, una época que había Miss Perú y le ponían a las señoritas por diferentes provincias
y Eso es lo nunca que tenía estaba que ver pensando. nada con su provincia, o sea, no era que representaran. Qué Había buena la señorita analogía, claro. Pasco y era pues, no era una oxapampina, pero era pues nada, no era pues una persona que viniera de la región, pero era simplemente les habían puesto supuestamente para representar sus cartelitos que eran de tal y cual región. Bueno, como la hipocresía en Miss Universo, ¿no? Que todas son de la Tierra. Y... Aunque no sé, Alberto, algunas de las Hay candidatas bastantes marcianas, ¿ah? se Y hay ponen algunas harta respuestas cosa, que te hacen dudarlo, tienes razón. Hay sus cuantas marcianas. Así es, además siempre estuvo en Miss Mundo. Es verdad. Muchas gracias, Alberto. Todo lo que te Me rodea dio hoy, varios posibles temas, como el de Miss Universo. Miss Universo. Miss Universo puede ser tu tema. Hugo Ñopo, Ajá. miércoles, ¿cómo estás? Bien, bien. También sin tema, ¿eh? No tengo tema. Probablemente toque algo sobre la educación en los planes de gobierno o el trabajo en los planes de gobierno. Alguno de esos dos temas mirados a través de los planes, qué es lo que están proponiendo o algo así. Es eso, o un tema que ha estado dando vueltas en algunas de mis columnas últimamente, que es el rol de la suerte en el éxito de las personas. No sé todavía. Vamos a ver cómo se van desarrollando estos días. Estuvo El muy rol- buena, Hugo, la de los pasteles. Me gustó muchísimo. Buenísima Muy columna. muy claro todo. Bueno, si recuerdan lo que conversábamos el sábado pasado, en realidad mi idea era ligeramente distinta, ¿no? Sino que a la hora de tratar de ser didáctico y la fila y los pasteles y tal, acabé haciendo una columna mucho más pedagógica, explicando la desigualdad, pero no entré al tema este que había prometido. Entonces, de repente, esa es otra posible columna también, ¿no? Explorar más en detalle esa discrepancia entre el éxito objetivo, monetario, económico, y esos otros indicadores de felicidad en los que no nos está yendo tan bien. ¿Cómo es lo de la suerte? Nosotros tendemos a pensar en dos grandes factores en el éxito de las personas. O es nuestro esfuerzo o es el esfuerzo de nuestra burbuja, ¿no? Va en la línea de lo que Gustavo escribió hoy sábado acerca de a mí no me regalaron nada, es la burbuja, la herencia. Y siempre tendemos a pensar en explicaciones dicotómicas. Eso también lo puse alguna vez en alguna columna. Tendemos a pensar en explicaciones dicotómicas, que es el esfuerzo mío o el que heredé. Y en realidad hay una tercera pata que es tan importante como las dos previas. Es el esfuerzo, lo heredado, y el factor suerte al que le prestamos poca atención y en realidad es mucho más importante de lo que creemos. Ahora, si vas al factor suerte primigenio, puedes retroceder a la suerte de haber nacido en una familia pudiente, finalmente. Claro. La madre de todas las suertes. Pero creo que Hugo se refiere a la eventualidad, ¿no es cierto? O sea, al factor random shit. Claro, al golpe de suerte. Lo que llamamos en historia la contingencia. Uno de los que mejor ha poetizado eso es Paul Auster, pues, ¿no? Paul Auster ha hecho una poética del azar, pues, ¿no? Completa, ¿no? Tiene libros sobre el azar, tiene su propia biografía, la música del azar, por ejemplo, ¿no? Sí, a mí me fascinó ese aspecto de su obra, ¿no? Siempre está presente el azar en su obra y no solamente que en su obra de ficcional, sino que también la ha teorizado un poco. Y su propia vida está, como te digo, en su autobiografía y en la música del azar, él hace referencia a el propio azar en su vida, que de hecho es una persona con suerte también. Le ha ido bien por diferentes razones que también atribuye al azar, ¿no? Es mi paja. A mí me gusta mucho Paul Auster. Bueno, es curioso porque a mí me divierte mucho todo el análisis que se hace del Congreso y a cosas políticas y siempre se trata como de estructuras y, mira, esta votación implica que hay un sector conservador y muchas veces es, ¿por qué tal congresista votó así? Porque levantó la cabeza, vio la pantalla y vio que había más botones verdes, ¿no? Y apretó el botón verde y no tenía idea qué estaba votando,
o el ministro tuvo un comentario desatinado, entonces votaron en contra de su proyecto. O sea, también es preocupante, ¿no? Y es a veces apabullante el nivel de poca estructura, de random shit que hay en la política peruana, ¿no? Y historia, ni qué decir, creo que Natalia puede asustarnos más. Sí, y probablemente ocultar el factor suerte indique también nuestra propensión a pensar, tendemos a creer que lo podemos controlar todo, ¿no? Que lo podemos explicar todo. Claro, que somos buenos, que fuimos al Mundial porque somos buenos. Y en realidad mucho más importante fue que tuvimos muchísima suerte para ir al Mundial. Uy, la mano del arquero fue Pero pues, ¿no? también hay otro punto que por ahí también combina, que es, hay personas que se le pueden presentar la misma oportunidad o digamos el mismo golpe de suerte a diferentes personas y también va a ser la reacción que tú tengas ante lo que se te presenta, si es que lo vas a convertir en suerte o no. Ese famoso cuento del chino que vienen y le dice que van a llevar al hijo, que le se rompe la pierna, y dice buena suerte o mala suerte. O sea, un evento que te puede parecer que es suerte, al final puede ser mala suerte, o algo que te parece mala suerte puede ser buena suerte. Entonces, quizás nosotros tampoco somos los mejores jueces de si estamos teniendo suerte o no. Porque al final son oportunidades y qué es lo que Claro, hacemos con ellas. las oportunidades están ahí siempre, ¿no? La cosa es como Y también es cierto que no todos estamos igualmente preparados para usar bien todas las oportunidades, ¿no? Hay una heterogeneidad ahí. Y bueno, otro elemento súper azaroso en el que estamos, frente al cual estamos, es las propias elecciones de este momento, ¿no? Estamos a 3 semanas de las elecciones y hay 4 o 5 candidatos con una probabilidad no despreciable de ganar. Eso también es un montón de azar en las vidas. Bueno, Assadre tiene un libro, ¿no? El azar de la historia y sus límites, justamente, sobre la independencia. Uh-huh. Bueno, gracias, Hugo. Los jueves, Sharon González, calentando, entra a la cancha. ¿Cómo está, Sharon? Hola, buenos días. Relajada, te veo así. Quisiera, no, es pura apariencia. Te juro que es pura apariencia. Estoy más bien abrumada. Son semanas intensas. Y bueno, tampoco tengo un tema claro. Estaba pensando escribir sobre, mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación, de todas las formas de discriminación. Entonces estaba pensando tal vez escribir algo sobre eso, tal vez explicar por qué todavía la fecha es importante, que puede sonar trillado, pero la verdad es que primero que no estoy segura que todo el mundo sabe que esa fecha existe. No, yo no lo sabía, por ejemplo. Y segundo, que sigue siendo un tema recurrente, ¿no? Que nos toca en el cotidiano. De hecho, está pendiente en el Congreso, desde el Congreso pasado, la ratificación de la Convención Interamericana contra todas formas de discriminación. Y una de las cosas que hace que no se mueva es que en un artículo habla de orientación sexual e identidad de género. Entonces esto hace pues que todos los conservas no quieran aprobar una convención importantísima, ¿no?, de la lucha contra la discriminación, simplemente porque están incluidos esos conceptos. Esa es una buena idea para traer el tema a cierta actualidad, ¿no? O sea, para que no se quede como en el plano de lo teórico, digamos, ¿no? Me parece. O sea, ese dato para entrar. Claro. Ese dato para entrar al tema, dices. Si te interesa, exacto, o sea, digo, de esto, de cuándo está, eso me escribes y yo encantado de pasarte la info. Y tal vez también, sí, claro, y tal vez también incluir como cuántos países ya han ratificado la convención, ¿no? Sí, como para ponerlo en perspectiva también de dónde está el Perú respecto a estos temas. Eso te iba a decir, o sea, era interesante saber cómo estamos en el prejuiciómetro, ¿no? Malazos, pero bueno. Y claro, ¿y en qué categoría nos va peor que en otras? No lo sé. En todas, marque todas las anteriores. Porque en realidad parece que, claro,
las iniciativas que se inclinan hacia la eliminación de la discriminación en otros ámbitos, más allá de la convención, siempre son como difíciles, ¿no? A mí lo que me parece súper interesante es cómo muchas discriminaciones en realidad tienen como base el racismo. Entonces, por ejemplo, la xenofobia, ¿no? La xenofobia en nuestro país tiene también un componente de racismo súper claro, ¿no? No se puede negar. Dentro de la homofobia y la transfobia también, ¿no? O sea, no es lo mismo ser un gay miraflorino que ser una chica trans andina, ¿no? Entonces, eso es súper interesante porque creo que si bien hay muchas manifestaciones de la discriminación, la que termina en muchos casos siendo el hilo conductor es el racismo. Sí, yo creo que eso da para... La discriminación dentro de cada uno de los, de los colectivos, de los mismos, es peor, creo, que lo que existe afuera. O sea, la percepción general no es tan intensa como lo que se vive dentro de cada una de las comunidades. No, Y pero creo lo que... que desde... Perdóname, sí. No, disculpe, no, sí, perdón, sí. Y creo que eso es lo que justamente es lo que hay que empezar desde ahí, ¿no? O sea, a quitar prejuicios desde ahí. Lo que iba a decir es que lo paja de lo que ha dicho Alberto, a ver, o sea, lo interesante, digamos, es que es como un metarracismo, ¿no? O sea, es como un racismo dentro del racismo, digamos, ¿no? Pues, o una metadiscriminación, si se quiere, más bien, ¿no? Es como, no sé, a lo mejor dentro de los... O sea, porque que seas gay no quita que también puedas ser racista, digamos, ¿no? Entonces, y de hecho debe haber mucho. Entonces, a lo mejor ese nivel de... Hay una cosa, no sé si pasa en Tinder, acá me informarán, pero en Grindr, que es como la versión gay de Tinder, y además solo, o sea, básicamente para sexo, ¿no? No es tanto para parejas y tal. Una de las cosas que pasa es que hay mucho racismo abierto, no solo racismo, ¿no? Gordofobia y tal, o sea, la gente pone en su reseña personal, no sé, pues, no chinos, no gordos, no afeminados, que es una cosa muy, muy violenta, ¿no? O sea, tú estás como que buscando con quién juquear y te aparecen estos mensajes de la propia gente que también está buscando con quién pasar la noche, digamos. Pero te habla claro, la discriminación dentro de una comunidad discriminada. O sea, Bueno, pero que eso seas... ya te dice que por quién no interesarte, como un cartel. Pero eso es algo además que se habló muchísimo desde el feminismo también, ¿no? Que el feminismo comienza y claro, muchas de las feministas son personas de élite que discriminan a otras mujeres. O sea, todo el asunto se va a complicar desde ahí. O sea, me parece que hay muchas cosas que son bien interesantes. Pero, y además, siempre al respecto de eso, está bueno como también romper ese paradigma un poco romántico de que porque eres discriminado ya no puedes ser discriminador, cosa que no es, pues, o sea, ¿no? O sea, no es que ser discriminado te hace bueno, digamos, ¿no? O sea, puedes ser un discriminado y a la vez un hijo de puta, digamos, ¿no? Y un facho y un loco de mierda, ¿no? O sea, puede ser todo eso siendo discriminado, ¿no? Siendo tú también una víctima, como puede suceder en cualquier otro ámbito, ¿no? O sea, por ejemplo, si eres víctima de violencia sexual, eso no quita, lamentablemente, que también te puedes convertir en un acosador, digamos, por ejemplo, ¿no? Sí, Y una pregunta, Sharon, desde la ignorancia, porque no es un tema que yo he estudiado, pero sí he leído cosas de cómo hay homofobia internalizada en gays, ¿no? O sea, que vives en tal nivel de opresión durante toda tu vida que terminas odiándote a ti y terminas asumiendo el discurso del opresor, digamos. ¿Sucede lo mismo con el racismo? O sea, personas que han sufrido mucho racismo y terminan asumiendo y legitimando el discurso opresor. De hecho. Bobby lo... Pucha, ¿por dónde empezar? Hace rato quería decir cosas. Perdón, pero ya voy a empezar por la pregunta de Alberto. No, el asunto con el racismo y con la homofobia, además, es que no se trata solo de sufrirlo, sino que como son sistemas y estructuras, lo bebes, lo mamas desde que naces, ¿no?
Entonces, ni siquiera es necesario que lo sufras como pensando en eventos de discriminación concretos, ¿verdad? Que te puedan pasar en el día a día, o estos grandes hitos como que, esta vez no me contrataron porque, ¿no? Era muy afeminado, no sé. Ni siquiera se trata de eso, sino que simplemente lo absorbes como alguien que ha sido racializado como blanco, lo absorbe porque la estructura está diseñada de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y después que creo que también es importante y tal vez incluya, tal vez la columna gira hacia eso, que es importante diferenciar entre el racismo y la discriminación racial en particular. Entonces, es cierto que, que les oprimides pueden contribuir con la opresión de otros grupos a los cuales ellas no pertenecen. Sin embargo, las categorías de opresión tienen que ver con poder, ¿no? Entonces, no es que todas y todos participemos en la misma medida en la perpetuación del racismo. Porque, claro, yo podría ser muy discriminador y decir no me junto con gente que se ve de tal forma, pero eso no necesariamente limita su acceso a derechos, ¿no? Y entre otras cosas. Entonces, eso es por un lado, y por otro, como decía Dante, claro, las personas pueden igual ser malas, o sea, las categorías de opresión no son categorías morales, pues, ¿no? Y justamente de eso se trata como de rehumanizar a las personas, porque al encajarlas en una categoría te olvidas de que también pueden ser buenas, pueden ser malas, se sienten felices, se sienten tristes, ¿no? Tienen sentimientos, tienen maldad también, o sea, como todos, como todos y todas. Entonces, pues esas son varias ideas de artículos, ¿no? Creo que voy a empezar, creo que voy a empezar por hablar de esto de las discriminaciones, de las intersecciones, que es lo que decías Alberto al principio, que no podemos entender. Sobre la xenofobia, por ejemplo, no, y ya estoy hablando demasiado, pero sobre la xenofobia, por ejemplo, es este asunto de que, claro, son categorías racializadas, pero no es racismo. Y es importante diferenciarlo porque, bueno, ya escribiré sobre eso en otro día. Pero ahora... Tienes que empezar a grabar tus respuestas y ahí simplemente transcribes si tienes los ¿no? artículos ya hechos, porque además estructuras súper bien tus intervenciones. Sí, sí, gracias. Entonces, claro, como abrir la puerta de qué cosa hay detrás de la palabra discriminación es abundante, ¿no? Es abundante y nos toca a todos y a todas. Entonces, bueno, gracias por sus comentarios, porque ahora ya sé qué es lo que voy a escribir. Ya sabes qué libro escribir. Esto que mencionabas de la autoidentificación es un punto de partida súper fuerte, ¿no? Porque detrás de esto está esto de que 80-90% de los peruanos nos autodescribimos como mestizos. Y eso, llamarnos mestizos, es una evasión del problema, es no tomar posición, es no algunos de nosotros no identificarnos como pertenecientes a tal o cual grupo racial, ¿no? En algún momento hicimos este estudio en Grade, donde comparábamos la medición que un encuestador hacía de las personas. Te perdimos, Hugo. Perdió Hugo, ¿no? Se nos congeló Hugo. Pero voy a aprovechar y me voy a colar ahí en la mitad de Hugo congelado para decir que, bueno, que justamente el tema de la interseccionalidad es básico, ¿no? Que es algo que los feminismos han tenido que lidiar desde el principio, porque obviamente está muy asumida lo que dice Sharon, los roles sociales, el patriarcado, pero también las diferencias de clase y raza y etnicidad que vienen dentro del feminismo y las historias del feminismo. Y también me parece súper interesante, Sharon, lo que dices, porque me parece muy certero que no todo discriminador viene del mismo lugar. Y eso es lo que cuando las personas hablan del racismo inverso, dicen, ay, es que tengo ojos verdes y son racistas contra mí. Y digo, bueno, pero tú tienes todo el poder, o sea, no, eso no es racismo, lo siento mucho, pero no, lo podemos llamar como quieras, pero no me parece que venga al caso, porque no es lo mismo, porque tú, desde tu poder y privilegio,
no estás recibiendo de toda la sociedad lo mismo que otra persona. Es como que no todas las discriminaciones son iguales. No sé. Yo creo que lo que acaba de decir Natalia es un temaza también. Es un artículo como para explicar con manzanitas eso, ¿no? Que tantas veces escuchamos. Sí, Hugo acaba de escribir que lo han censurado y que es que le coló la máquina. Hay otro tema esta semana que es súper interesante, que es en The Daily, que es este podcast del New York Times. Hablan de cómo se ha disparado los crímenes de odio contra la población asiática, de rasgos asiáticos en Estados Unidos a raíz del coronavirus. Y un problema que está teniendo seriamente la policía, porque digamos, crimen de odio no es solo una categoría social, o sea, no es solo una construcción de una categoría, sino es un concepto jurídico que implica una serie de consecuencias legales, ¿no? Si algo en Estados Unidos es considerado un crimen de odio, interviene el FBI, por ejemplo, ¿no? Ya no la policía local. Pero tienen, parece que es todo un problema identificar que efectivamente ese ataque se dio por motivos de discriminación, ¿no? Porque claro, si es lo que dicen en el podcast, ¿no? Claro, si es alguien que tiene una casaca con una esvástica y ataca a un judío afuera de una sinagoga, digamos, es obvio, ¿no? O una serie de supuestos, pero lo que está pasando es que, claro, hay muchas personas que simplemente están atacando a personas de rasgos orientales sin decir nada, o sea, sin un discurso claro de odio. Entonces, están teniendo serios problemas para lograr enmarcar esos casos, que son evidentemente crímenes de odio contra la población asiática o de rasgos asiáticos, dentro de ese concepto. Justo está entrando Sí. Hugo, que nos dejó ahí expectantes con la encuesta de Grade. Vamos a ver si lo termina. Así, nos congelamos todos. Hugo. Ah, acá estamos, Hugo. Nos estabas hablando de la encuesta de Grade y cómo era. Sí, pero no sé si continúan en el tema o ya pasaron a otra cosa, ¿no? Nosotros estamos esperando para cerrar el tema y pasar al... Era muy, muy interesante porque teníamos dos mediciones, la que un encuestador podía hacer de la persona, o sea, cuán blanca, afrodescendiente, asiática, indígena era, versus lo que la propia persona percibía de sí misma. Y había unas discrepancias bien, bien grandes. Y las discrepancias eran más grandes cuanto mayor era el nivel socioeconómico de las personas. O sea, las personas, el dinero blanquea, digamos, es el bottom line de lo que encontramos. O sea, hay dos puntos. Uno, la discrepancia entre lo que uno percibe de sí mismo y lo que otras personas pueden percibir de manera objetiva, ya entrenados. Y lo otro, que el dinero blanquea a las personas. Timmy Cochea se muere de risa acariciándose los pelos rubios que se acaba de implantar. ¡Qué fuerte! Acaba de tener. ¡Qué fuerte, Timmy! Me acabo de blanquear, lo logré. Acabo de egresar del Markham y de la Pacífico. ¿Y te costó tu agua oxigenada? Me costó mi agua oxigenada. Te falta tu casaca North Face. Claro, el fachaleco. El Michelin. Lo voy a quemar. El fachaleco. Lo voy a quemar. Tú sabes que yo estaba en Madrid. Esa es una buena anécdota. Estábamos en Madrid y justo empezó a hacer frío y me fui a comprar algo para cubrirme y me compro un chaleco de estos. Y estábamos en Fuencarral, que los domingos la cierran, la hacen peatonal, caminando no sé qué, temprano, era la mañana, y todas las señoras salen muy en moños para ir a las iglesias, por ahí, por esa zona. Y cuando me doy cuenta, yo estaba igual mimetizado que todos, porque estaba con todos en chalequito, pantaloncito. Claro, y ahí te das cuenta, la derecha era la que venía caminando, porque era la marcha. No. Con mocasines. Sí, claro, por supuesto, con tu borlita. Qué fuerte. Qué discriminadores que son todos. Viernes, Dante Trujillo, el esperado. Alejandra se ríe nomás.
no era cierto que había dejado jugo de caigua para irse al Montonero, ¿no? Ha venido a desmentir los rumores. No, a ser de community manager de la Coordinadora Republicana. Es- Es mi sueño. Mi sueño es ser un día el community manager de la Coordinadora Republicana. Bueno, a diferencia de lo común, creo que ya sé, como la semana pasada, gracias a Hugo, esta semana también ya sé, creo, de lo que voy a escribir, y es que... Porque además es un tema que me interesa. Resulta que el otro día una amiga hizo una compra en la librería y como yo es medio taba para escribir hacer el pedido por la web, me pidió que le haga yo la vaina. Entonces me dijo, cuando le dije, ya, pero pásame tu dirección exacta, me dijo, ya, pero no te rías, ¿ah? Porque le parecía como ridículo el nombre de su calle, dice, porque sonaba pomposo. Creo que esa era la idea, y era Mariano de Rivero y Ustaris, ¿ya? Entonces le sonaba como que nadie sabría quién es Mariano de Rivero y Ustaris y que sonaba un poco como grandilocuente, digamos, ¿no? Y yo le dije, qué paja, porque yo soy requete fan de Rivero y Ustaris, ya que no sé si saben quién era un científico del siglo XIX peruano, que era una especie de Humboldt peruano, que además tuvo mucho que ver con la explotación del salitre, un tipo extraordinario, ¿ya? Algún día me gustaría escribir un libro sobre él, como una biografía sobre el tipo, es extraordinario. Y eso trajo a cuento de que yo me he mudado hace poco, y me he mudado a Ramón Ribeiro. Entonces, en el mejor de los casos la gente dice Julio Ramón Ribeiro o algo por el estilo, y no, es Ramón Ribeiro. Entonces, y Ramón Ribeiro es, si no saben, era un tipo, un prohombre de la limeño, un tipo como que tuvo un gesto increíble que fue que él fue ministro por un día de justicia de Mariano Ignacio Prado y renunció al toque cuando Mariano Ignacio Prado no aceptó lo que él proponía, que era que las decisiones del gobierno las tomara el Consejo de Ministros plenamente. Entonces, como el huevón quería ser, entiendo yo, como más autocrático en sus decisiones, el tipo se fue. Y cuando fue la ocupación de Lima, este hombre que tenía 42 años, así, que era un profesor de San Marcos, ayudó a fundar la Facultad de Economía, un tipo como extraordinario. Él lo nombraron coronel y él dirigió el batallón número 4 que cuidaba aquí el reducto. O sea, el que estaba encargado de reducto. Entonces, y el artículo se tiene que llamar algo así como ¿dónde estás parado? Entonces, yo tengo como una fascinación con la batalla de Miraflores de muchos años, ¿ya? Entonces, y vivir cerca de reducto a mí me emociona, en realidad. Y las hazañas valientes, viriles, digamos, de estas personas, de estos limeños, además en estos lugares, como ustedes saben, había mucha gente distinguida, culta, universitarios, qué sé yo, ¿no? Que murieron, ¿no? Que estaban acá, en todo caso que se la fajaron, ¿no? Y cómo acaba las jornadas de la batalla de Miraflores es con Ribeiro yendo a Palacio que le den instrucciones y puta, no lo recibe nadie prácticamente, entonces el tipo tiene que disolver el batallón. Es una cosa como súper patética y a la vez súper romántica y emocionante, ¿ya? Y bueno, y el hombre luego se quedó viviendo por aquí, etcétera, ¿no? Entonces, y justamente ha pasado hace poco que se han cumplido 140 años de la batalla de Miraflores, ¿no? Y todo esto, me provoca dos cosas. Una, por un lado, es, hace como 20 años escribí un artículo en Somos sobre los nombres de las calles de Lima. Y era curiosísimo. El nombre que más hay es San Martín, porque precisamente son los dos San Martín, pues es el héroe y el santo. Entonces suman y le ganan a Santa Rosa, que es la segunda. Entonces los nombres de las calles de Lima son llenas de arbitrariedades y de cosas como inexplicables, ¿no? Por ejemplo, que Javier Prado sea el quien le da nombre a la Javier Prado es como excesivo, es desproporcionado, no tiene lógica, ¿no? Nadie sabe quién es Javier Prado, pues, ¿no? Y así, ¿no? Y así como hay calles que se llaman los asteroides y cosas por el estilo. Eso por un lado, como cómo nombramos las calles. Y por el otro es que esas personas, esa burguesía culta y educada que defendió Miraflores y que entregó su vida y que no dudó un segundo en una vaina que era... O sea, si uno se imagina como, si ves los croquis, si ves más o menos que has leído sobre el tema, es alucinante, pues, ¿no? Es como una micronormandía lo que sucedía aquí, pues, ¿no? Entonces, y esa gente, si hacemos un paralelo al presente, nosotros somos un poco esa gente, digamos, ¿no? Hay una clase... una burguesía educada, que ahora quizás sea más grande,
¿Y cuál es su participación en un momento histórico como este, ¿no? O sea, digamos, ¿estamos a la altura de nuestros antepasados, nuestros vecinos, manjas? O de gente que tiene nombres cuyas calles habitamos, ¿no? Narciso de la Colina, Ramón Ribeiro, ¿no? Esas calles, o sea, esas personas vivieron y en algunos casos murieron aquí, ¿no? Y eran universitarios, eran gente culta, eran no sé qué. Entonces, hay 140 años después que estamos en una situación también gravísima. O sea, ¿somos a la altura de nuestros ancestros, digamos, o no? ¿No? Es más o menos que ese era o sea, yo lo vi ayer y se me pareció así todo completo, ¿no? Es muy amplio, es para hacer un libro casi, o sea, pero bueno, no sé, eso. Los dejo sin palabras. Yo tengo también fascinación por el tema de las calles y los nombres de las calles, bueno, porque escribo sobre mucha gente que tiene nombre de calle. Cuando hacía el doctorado me pasaba pensando todo el tiempo a quién le había tocado qué calle, porque mucho de lo que escribía era sobre Gamarra y sobre Santa Cruz. Y siempre pensaba, pucha, a Gamarra le ha tocado Gamarra, pues sí, a Santa Cruz una calle súper elegante. Pero tú sabes que Santa Cruz no es por Santa Cruz, ¿no? Sí, yo sé que no es por él. Yo sé que no es por él, pero... La cruz verde que había al final. Sí, además es porque había una hacienda de caña que se llamaba la Hacienda Santa Cruz. Pero era que al final de la calle, en el malecón, había una cruz verde que creo que existió hasta hace no tanto tiempo. Sí, sí, pero se han apropiado de esa calle para llamarla Santa Cruz por el héroe, digamos. Y hay un monumento a Santa Cruz en una punta en la Arequipa y otro al frente del mar. Pero pensaba en ellos, pero muchos otros, Salaberry, por ejemplo, pensaba, a Salaberry le ha tocado tremenda avenida, claro, o sea, es como, y personas como mucho menos conocidas, ¿no? Francisco Vidal, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre era algo que me daba vueltas en la cabeza, eso era uno, pero lo otro es ya así bien nerd, bien historiadora, es ¿quién decide el nombre de las calles y cuándo? ¿Y por qué? O sea, ¿en qué momento se cambian? Porque muchas de estas calles se cambian. Lo que decíamos justo sobre Santa Cruz, que la avenida Santa Cruz no se llama Santa Cruz por Andrés Santa Cruz, sino por otro motivo. Y además él vivía ahí, cuando vivía en Miraflores, vivía en esa misma zona. Entonces hay toda, o sea, hay una cosa bien interesante, pero a mí también me genera como dos preguntas. Una es la conexión o no conexión, o la poética, si quieres, de qué calle les ha terminado tocando históricamente. Como dices tú, ¿no? Que Javier Prado, bueno, cuando trazaron Javier Prado quizás no pensaron que esa iba a ser la calle, o sea, es como creció la ciudad alrededor de ella, etc. Las calles del centro, que se les ha cambiado el nombre tantas veces, ¿no? Esa es una cosa, y la otra es la política, la didáctica, porque ponerle nombre de calle a la gente es también una manera de crear, tratar de crear eso mismo que tú dices, que las personas piensen, ¿quién era Ramón Ribeiro? No existe ninguna mediación, no existe mediación de ningún tipo, o sea, no hay, por ejemplo, en las calles de Miraflores, di tú ya, te voy a poner cualquier ejemplo, en los postes donde está el nombre de la calle puede haber un QR, donde tú hicieras clic y supieses quién es Ramón Ribeiro y Olcay. Pero eso se puede hacer, pero lo que sucede es los arquitectos y planeadores o lo que fuera que decidieron, en algunos lugares decidieron ponerles nombre de gente y en otros lugares decidieron ponerles nombre de río y en otros lugares decidieron ponerles nombre de pintor europeo, sí, o número. Sí. Entonces, o sea, el por qué esas cosas es interesante también. Y luego que las calles cambian. Tengo una amiga cuya su calle cambió 3 veces de nombre, ex no sé cuánto, calle tal, ex tal. Entonces ya es como, y ahora, o sea, hay toda una cosa bien interesante alrededor del tema de la nomenclatura y por qué importan los nombres de las calles, porque al final también son espacios de conmemoración, así no sepamos quiénes son esas personas, porque algunas personas se pueden dar el trabajo de buscar quiénes son, otras no les va a importar, y como dices, también se puede hacer un proyecto que haya en QRs y la gente averigüe quiénes son esas personas. Pero sí hay una voluntad de didactismo de quienes han trazado y han decidido que el señor Ramón Ribeiro debe tener su calle y otro señor no, o una señora tampoco. Es interesante. Bueno, no, da para un libro, como dices, Dante. Una de las cosas justamente que más les incomodaba a mis hijas apenas llegamos a Lima fue que las calles no tengan un orden, pues, ¿no? Ellas habían vivido en Washington y en Bogotá. Ambas ciudades, digamos, bien diferentes, pero tenían una característica en común.
que las calles estaban organizadas, o por letras, o por números, carreras, transversales y tal. Entonces, para ellas ubicarse en la ciudad tenía un orden, tenía una lógica. Aterrizaron en Lima y al caos que ya es muy limeño, se le sumaba eso de no saber dónde están las calles, dónde están la casa de la abuela, la casa de las amigas. Terrible, detestaron mucho que en Lima las calles tengan nombres no ordenados. Gracias, gracias. Y que San Sábado. Borja sea redondo. Que San No. Borja sea redondo. No, tú sabes que San Borja tiene esa forma caprichosa en sus calles porque las avenidas principales siguen las acequias. Siguen el curso de las acequias, o sea, y por eso es que hay esas avenidas tan anchas y llenas de árboles, tan bonitas también, ¿no? Y tienen antenas para cortarte el GPS, porque no tengo... Porque también San Borja era tanto una hacienda como un cuartel. Ah, lo del cuartel no lo sabía. El cuartel de San Borja, sí. Así como había un cuartel en Santa Catalina. Yo me acuerdo cuando era Chacras de San Borja. Sí, sí, efectivamente. Y también Limatambo, que es lo que quedaba del antiguo aeropuerto, por eso algunas de las avenidas también son siguiendo las antiguas pistas de aterrizaje. Pero volviendo al asunto del trazo de las ciudades, no sé, eso me lo ha hecho acordar Hugo. Si uno va a casi cualquier ciudad colonial latinoamericana, tienes la sensación de que ya estuviste ahí, o sea, como que tienen el mismo trazo, porque fue un trazo que Felipe II diseñó, es un trazo utópico de damero y era una respuesta a la ciudad medieval, la ciudad ordenada, la ciudad de las calles rectas. Y en toda ciudad hay una calle central, una calle real, una calle X, Y, Z. Hay muchos nombres que se repiten también de ciudad en ciudad. Y también los proyectos coloniales traen su propia idea de cómo crear nuevas ciudades. Por ejemplo, lo que hicieron los franceses en el norte de África, a diferencia de lo que hicieron los españoles, es dejaron todas las ciudades árabes tal cual, medievales exactamente como son, y hicieron una nueva ciudad, la Nouvelle Ville, al lado, ordenada, con calles rectas, qué sé yo, porque su proyecto era esos asquerosos por un lado y nosotros con nuestra civilización por acá. Eso también, o sea, es toda la ciudad y el trazo de una ciudad tiene toda pues una metodología bien interesante. Wow, ¿ves todo lo que ocasionas Dante Trujillo con tus ideas? Sí. Buenísimo. Gracias. El sábado me corresponde a mí y quizá porque el año escolar empezó hace poco, es que me acordé de la última charla que dio un colegio hace unos meses, ¿no? Yo, aparte de literatura para adultos, también he escrito literatura para chicos, para niños, niñas. Y en un Zoom, porque el año pasado pues las visitas a colegios han sido de esa manera, a través del Zoom, al momento de las preguntas, una niña de 10, 11 años, me hizo la mejor pregunta, la pregunta que más me puso en aprietos, ¿no? Y me dijo, y señor, ¿y por qué he escrito un libro con tantas lisuras? Entonces, claro, explicarle por qué y todo, fue bonita. Al final pudimos conversar todos, ¿no? Pero me hace pensar en toda esta corrección política que espero que no alcance la literatura, ¿no? Para frenar este impulso. Entonces, creo que voy a escribir sobre eso. Pero por favor, sin muchas lisuras, Gustavo. Sin muchas. No, casi no pongo lisuras en mis artículos, ¿no? Buena. Creo que es eso, no sé. Si alguien tiene alguna idea, me la comenta después por el interno y ya veré cómo lo desarrollo. Lo único que yo puedo decir al respecto que me parece interesante es que sí ocurre que así como hay tantas fronteras que se han, ya, un tema que ya sabemos todos, ¿no? Las fronteras generacionales que se han liquidificado, ya, todo eso lo sabemos, pero también pasa por las lisuras, ¿sabes? O sea, hoy es mucho más permisivo. Por ejemplo, mi hijo habla como con sus patas, habla con su mamá, por ejemplo. O sea, no tiene ningún empacho en decir todas las lisuras que se le ocurran. Y su madre no se escandaliza, como sí ocurría cuando era más chico, ahora ya no. O sea,
Y pienso que es un poco así también, en general, ¿no? Tanto padres hacia los hijos como hijos hacia los padres. Por lo menos cuando yo era chico, era impensable decir una lisura delante de mi mamá y mi papá, por ejemplo. Y mi papá tampoco permitía que nadie los dijera delante de mi mamá y de mis hermanos. Ese es interesante porque me pasa con mis hijos, que además no hablan siempre español, pero cuando hablan español y hablan con su abuela, sobre todo, yo les tengo que decir, baja el tono. No le hables así a todo, o sea, en fin, a mí me da igual, yo también uso lisuras y es como dices tú, sea lidificado, pero sí siento cierto reparo si es con mi mamá, porque yo jamás hablaría con lisura frente a mi mamá por costumbre. Como un pudor que tienes interiorizado y es normal. Y está bien que así sea también, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? O sea, no... Y mi hijo que tiene 13 años también en la mesa, le digo ya, o sea, ya, párala, ¿no? Ya, o sea, Sí, 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 hay claro. momentos también, ¿no? Y casi te has agarrado acá tu collar de perlas invisible. Pero eso, Claro, eso quienes es muy, están- eso es muy peruano, muy limeño. No, pero Pero también los gringos están obsesionados con, no dicen damn, dicen darn, o sea, de cambiar partes de las palabras para no decir lisuras, o de no decir fuck, porque es como, incluso hay canciones en las radios que le bajan el volumen a la parte donde dicen, por ejemplo, fuck, ¿no? O sea, que ya es pues otro nivel de autocensura respecto al uso de palabras, ¿no? Ya, Pero a pero mí creo me que nosotros nos pasó, estamos refiriendo a lo cotidiano. En lo cotidiano, más bien, antes tú decías carijo, ¿no? Ahora dices carajo nomás, sin ningún problema, ¿no? O caricho, o como esas babosadas con las que tratábamos como de suavizar las lisuras, ¿no? Miércoles, ¿no? Es una P. Es una Periquita P, es una una P. M, ¿no? Creo que eso ya no existe. Pero también es bonito lo que dice Natalia, porque, por ejemplo, a mí también me ha pasado eso, ¿no? Que a veces sientes como que él, en el caso de mi hijo concretamente, porque mi hija que tiene 15 no dice ni una sola lisura, nunca le ha dicho en su vida, él es una bestia que tiene casi 20, ¿no? Entonces, sientes algo que también puedo haber reconocido en mí siendo joven, que como que se crece un poquito, ¿no? Entonces se siente como empoderado y dice más. Entonces tú sientes que en tu rol de padre le tienes que decir, guarda un toque. O sea, está bueno, ¿no? Ya, pero bájale un toque porque tampoco es bueno que hagas como un libertinaje de ese uso del lenguaje, digamos, ¿no? Porque es feo, porque es simplón, ¿no? O sea, es paja, de alguna manera te pones en el rol de tu papá, ¿no? Y tu hijo en tu propio rol, pero más suavizado todo, o sea, más laxo, digamos, ¿no? Pero es bonito, no sé cómo explicarlo, pero en ese asunto como de paterno, digamos, también hay una cosa que es paja, que es una tradición que también estás trasladando, ¿no? El a mí autóctono. lo que me pasó cuando empecé a hablar alemán es que resulta que ahí las lisuras no se usan con tanta libertad. Entonces yo decía, ya hice por todo, y me miraban con una cara de... "Oh", y era como, pero si cualquier cosa, o sea, qué mierda. Y era hasta que me dijeron también, bájale un toque, porque, o sea, Pero sí es que se usa la alemán tiene palabra y frases. sí significa Alemán, lo mismo y todo, pero no se usa tanto. el alemán tiene palabras muy fuertes, pero que no son malas palabras. O sea, son como duras para Sí, te sirve con la palabra normal, no necesitas irte a las exacto. lisuras. Ahora, también hay una cosa que es interesante, que el uso de las lisuras por parte de los chicos, o sea, antes era como un mecanismo de eso es interesante, ¿ah? Es que era como una forma de autorreprimirte, ¿no? O sea, tú te controlabas con las lisuras. Tú decías lisuras, pero sabías con qué personas no tenías que decir lisuras. El hecho de que los chicos ahora sientan mucho más abierto eso y es mucho menos control también te dice algo, ¿ah? También, yo recuerdo una vez cuando estaba en sexto grado que estaba hablando con el coordinador de conducta, ¿no? Del patio, ¿no? El que miraba todo así, y le dije, ya, pues, señor Lozano, no sea huevón. Y me quedé así, chucha, se me escapó, ¿no? Y el señor Lozano me miró y hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Como que se hizo un poco el ofendido, pero me dejó pasar, ¿no? Pero ahora eso no existe. Estoy seguro que si mi hijo le dijera al profesor, se le escapase, ya, profesor, no sea huevón, o sea, quizás no lo tomaría tan mal, o quizás lo cuadraría, pero de una manera distinta, no sé. Es interesante ese menor control que hay también en ello, ¿no? Menor represión, autocensura, digamos, ¿no? Me parece. No voy a decir nada más, ¿no? Estoy anotando, ¿ah?
Todos tienen derecho a ser huevones, además. Gracias, gracias. Gracias por la alusión, Timmy. Natalia Sobrevilla, Domingos. Domingo, como siempre, la misma cantaleta, pucha, domingo. El mes de octubre, el mes de octubre. Mes de octubre, ¿qué estará pasando la próxima semana? Yo calculo que va a ser algo electoral. Estoy a la espera de cómo van a ser las reacciones a los últimos acontecimientos. Dante escribió ahí ya también la unión, alguien dijo por ahí en la web, sadomasoquista de López Aliaga con Antauro, que le cae a pelo. Hubo un A ver tuit cómo, haciendo referencia a las alianzas raras, estas extrañas, tipo los soderistas con el APRA, ¿no? Ese tipo de... no sé, o sea, voy a ver un poco cómo sigue la cosa, porque ya el próximo domingo que me toca van a ser 2 semanas hasta las elecciones. Entonces, me parece que el calendario electoral va a ir subiendo volumen. Yo creo que incluso pienso que las próximas 2 semanas van a girar probablemente en torno de algo electoral, vamos a ver, histórico, electoral. A ver cómo vienen las cartas. Vamos a ver cómo vienen las próximas encuestas. Todavía es muy pronto y solamente que son 3 semanas y todavía es muy pronto para decir qué va a pasar. De acuerdo. Bien. Hemos llegado a cumplir la hora en nuestro Caiguazú. Todo como un gran efecto de relojería. Muchísimas gracias a ustedes que nos han visto, que son nuestros suscriptores. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo de qué quejarse, ahí está el encantador Timmy y Cochea, esperándolos en info@jugodecaigua.pe. Muy bien, empezamos la primavera despidiendo este Caiguazú. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Digan chao para que los vean.